Radio Cleu, tu punto de encuentro. Hola amigos, estamos de regreso en este programa Cleu Proyecta tu Voz. El día de hoy estamos en compañía del profesor Daniel Anaya y estamos platicando sobre ciencia, cómo se llega a construir ciencia, los retos, los cambios, la necesidad de una vigilancia epistemológica en la ciencia, sobre todo en la criminología. Y yo quería como hacer énfasis primero, y creo que tal vez debimos de haber empezado por eso, pero pues ya vamos a cerrar con eso. Sí. En que yo no tengo ninguna materia en mi plan de estudios de epistemología. Yo no tengo nada que me hable. A mí la metodología nos la enseñan exclusivamente como entre Una técnica, ¿no? Ajá, como estas herramientas nada más en las que tú tienes precisamente técnicas, porque ni siquiera es un abordaje de metodología o de método, simplemente es la técnica, las técnicas cualitativas, técnicas cuantitativas, en la que, bueno, tú tienes, perdón, ya le estoy interrumpiendo. No. En la que tienes cuestionarios, o tienes entrevistas, o tienes observación, o tienes, ¿no? Y eso en mi licenciatura, en criminología, creo que es lo único que llegan a tener es estadística, y ni siquiera estoy tan convencida de que tengan eso. Entonces, no hay una materia que nos hable de epistemología. No hay una materia que nos hable de cómo se produce el conocimiento, que nos hable de estas cuestiones políticas que están inmersas en el conocimiento, de todo este que estamos hablando el día de hoy. Entonces, yo quisiera preguntarle en dos sentidos. Uno, ¿qué retos tienen las ciencias en general, ciencias sociales o incluso las mismas ciencias duras sobre este tema? Y por otro lado, ¿qué retos también o qué sugerencias hay tanto para las instituciones educativas como para nosotros alumnos de empezar también como a tomar en cuenta la necesidad de saber de epistemología o de filosofía en general? Fíjate que la manera de responder va a ser con la segunda pregunta. Yo creo que hay un error en pensar la ciencia. Estoy convencido que la ciencia primordialmente es placentera. Y el error de pensar la ciencia es que pareciera que es un conjunto de técnicas repetitivas, constantes, solamente para comprobar algo que ya ha sido comprobado. Y este es un error fuerte. ¿Por qué? Porque en ciencia tenemos creatividad, tenemos la capacidad de pensar, hacer un proceso dialéctico con el exterior y al interior del ser y con lo que está alrededor del ser. Creo que hay uno de los grandes problemas en este momento con respecto a los modelos educativos. El modelo educativo específicamente en México se ha alejado de esta posibilidad de pensar la realidad, pensarla en términos no solamente científicos, pensarla en términos inclusive filosóficos, que no están peleados con los científicos, quiero aclarar eso. Claro. Y me pareciera que damos por hecho el conjunto de objetos de estudio, y como ya damos por hecho el conjunto de objetos de estudio, pareciera que las metodologías es, sí, aplícale, pásamela 3/4, pásamela 2/8, no hay problema, yo le muevo aquí, y pareciera que la realidad funciona de esa forma. Y esto es un error. La ciencia en sí misma es súper creativa. Cualquiera que haya leído cosas de ciencia, por ejemplo, Brevísima Historia del Tiempo, Biografía del Universo, o que haya leído, no sé, El oficio del sociólogo de Bourdieu, va a pensar cosas interesantes, va a pensar cosas creativas, va a pensar que la realidad es algo más interesante para nuestra vida cotidiana. Ahora bien, la sugerencia en torno a en las instituciones, como las universidades específicamente, es una sugerencia ideal, no va a pasar porque hay un modelo neoliberal que impide esto, pero idealmente sería voltear a ver qué es lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Y estas preguntas nos permitirían tal vez sopesar la posibilidad que nosotros mismos construyamos ciencia, construyamos tecnología, construyamos teorías, si fuera la intención de las universidades. Como no es la intención de las universidades, pareciera que hay como programas ya bien diseñados, como los modelos fordistas o los modelos, ahora ya modelos toyotistas, en donde los alumnos funcionan como justo a tiempo. Yo te hago tu carrera a la medida, te voy 3 materias, un pedacería de un conjunto de cosas, y ya después ya te pongo como las llantas, te pongo como las puertas y ya estás, ya sales, justo a tiempo. Y hágalo a la medida, no te preocupes, quieres de 3 años, quieres sabatino, quieres fines de semana, como lo quieres.
Y olvidamos o dejamos de lado algo, que es pues que la ciencia es un placer, que descubrir es placentero. Y creo que esto está íntimamente ligado con los problemas sociales. Pareciera que la gente no está pensando, pareciera que cosas como filosofía, como física, como la posibilidad de pensar el universo cuando Carl Sagan nos volteaba con Cosmos a la posibilidad de ir a Marte, era fantástico. Pareciera que la ciencia ya no es fantástica, pareciera que la ciencia ya está todo dicho, y eso es algo que creo no permite que los alumnos tengan la posibilidad de crear cosas. Lo que creo que en este momento está pasando es que estamos haciendo un montón de técnicos profesionales que están reproduciendo un conjunto de teorías y que se da por hecho que son ya ciertas, probadas completamente, y no se ponen en tela de juicio. Y esto no es ciencia. La ciencia está en constante crítica y cuestionamiento de métodos, de objetos, de teorías, de descubrimientos, y se está moviendo súper rápido en otros países. Creo entonces que algo que le falta también a los chavos, a la gente en general, que no es completamente su culpa, es tratar de placer de las ciencias. Y placer de las ciencias es, neta, sí ponerse a leer un rato, pero no solamente ponerse a leer un rato, porque pareciera que también es esta cuestión de el ratón de biblioteca que tiene los libros, claro. Un cliché como muy chafa. Uh-huh. No, hacer ciencia inclusive es explotar cosas, hacer bombas apestosas, ver documentales. Yo, por ejemplo, estoy súper entretenido con algunos documentales de cocina que me permiten entender algunos problemas sociales desde la comida. O sea, la ciencia es creatividad y la ciencia está viva. Y no solamente las ciencias duras, sino también las ciencias sociales están en vida, tienen vida y se están moviendo constantemente. ¿Qué es lo que les sugiero a los chavos? Simple, tratar de arriesgarse a hacer placenteros sus carreras. Porque es horrible ir a tu carrera, ir a tus clases, dormirte un rato en lo que el maestro termina sus diapositivas y pareciera que no hay una ida y vuelta, no hay un intercambio de pensamientos. Entonces, regreso a la pregunta inmanente de Descartes. Todo el mundo tenemos preguntas, tenemos que preguntar, pero preguntar no es suficiente. Preguntar y tratar de hacer una respuesta a esas preguntas, o sea, tratar de hacer una muy buena pregunta para tratar de encontrar una aproximación de respuesta. Esa es la recomendación que yo haría. Entiendo que todo lo que estoy comentando es de carácter ideal. Claro. Regreso al mismo problema. Esto no es un problema propio de las universidades en sí mismo. Estamos metidos en una macroestructura y esta macroestructura hace determinadas cosas para que un modelo educativo sea premiado, como el modelo educativo basado en competencias, que ahora con la reforma del 2003 está caminando a ser un modelo socioafectivo centrado en emociones y olvidando un poco, dejando de lado un poco estos problemas de la realidad social, que pareciera que no tienen mucha relación el país en el que estamos viviendo con el modelo educativo que tenemos en este momento. Por ende, creo que esto es un problema entrelazado, es un conjunto de engranes que están unidos y que para poder realizar un cambio, va a tener que haber unos William Wallace que griten libertad mientras les están sacando las tripas para tratar de generar el cambio, y el cambio no solamente radica en, por ejemplo, que ahorita llegue un presidente, y tampoco radica en que cada quien haga su pequeña lucha, ¿no? El cambio tiene que ver con un conjunto de cosas que están alrededor de la realidad social y que tendrían que empezar a generar fracturas, grietas, rupturas, y eso va a poder permitir que se construya o reconstruya la realidad social. Y quiero aclarar algo, no estoy convencido que el cambio sea bueno o malo, solamente supongo que habrá algún cambio. Claro. ¿Cómo será? No lo sé. Sí, creo que pues principalmente es eso. Yo pongo como mucho énfasis en que sí es necesario que nosotros como estudiantes también, intentamos hacer algo, porque si no, como bien lo dijo, pues el cambio así no va a llegar. O sea, es una transformación ideal, ¿no? El que llegue de pronto, ya nos empiecen como a enseñar ciertas cosas, que nos empiecen a hablar de otro, pero principalmente yo como mi denuncia o lo que yo como que quería resaltar es que siento que la psicología criminológica no debe ser, ni la criminología deben de ser vistas ni como una ciencia policíaca, ¿no? Como una ciencia que solamente se dedica como a estar haciendo todas estas cuestiones de investigación, de detectives, de todo cuestión de yo quiero atrapar a este asesino serial,
y que tampoco debe de ser vista únicamente como una ciencia forense, una ciencia, o bueno, ni ciencia, una cosa forense, que tiene que ir a decir peritajes para dictaminar la peligrosidad del sujeto y entonces así ayudarle al juez de control a que diga cuántos años le va a dar de cárcel al sujeto, ¿no? Sino más bien que tiene que alejarse de todo eso y entonces empezar a preguntarse a quién le está sirviendo, a qué está sirviendo, qué está legitimando, cómo se está pensando, a través de qué autores se han pensado, ponernos a criticar a estos términos de peligrosidad, hacer una revisión que ya se ha hecho, pero que no sé por, bueno, sí sé por qué no llega a la escuela, pero también no entiendo por qué nosotros como alumnos no nos surge ahí un poquito de inquietud y empezamos a buscar, ¿no? ¿Por qué este término de la peligrosidad es horrible? ¿Por qué estas cuestiones también de la criminalidad femenina, ¿no? Que yo ya les he hablado mucho también de esta intención de hacer abordaje feminista, desde la epistemología también, ¿no? O sea, empezar como a ver todas estas cosas y alejarse de esta promoción, ¿no? Que se hace de la criminología como una ciencia policíaca, una ciencia forense. Sí, yo creo que algo que es necesario quitarle a la criminología es esta perspectiva, esta percepción. Sí es ahí, casi estoy convencido de ello, pero vivimos en México, tenemos la versión mexicana, entonces no cuadra. No las condiciones, no el conjunto de cosmovisiones dentro de este país tiene un conjunto de cosas que no son similares a, por ejemplo, ¿quién está en punta en este momento en criminología? Nueva Zelanda. ¿Quién está en punta en criminología? Creo que Irlanda del Norte. ¿Quién está en punta en criminología? Vaya, ni siquiera Estados Unidos tiene ahorita como el referente de la criminología. Y lo que está haciendo Nueva Zelanda y lo que está haciendo Irlanda del Norte me parece que es más sociología que criminología, que obviamente tratan de observar este conjunto de problemas sociales centrados en la criminalidad, pero tratan de abrir el halo para observarlo desde la sociedad y se descubren con algo simple, que esto ya fue dicho, que las cosas, los grandes descubrimientos que hace ahorita la criminología ya fueron hechos. Entonces creo que primero quitarle esta percepción chafa, porque es una percepción chafa. Creo que en la criminología hay una oportunidad grandiosa, porque es nueva, sumamente nueva, y creo que esta oportunidad puede cambiar la realidad. O sea, puedes encontrar los grandes descubrimientos en criminología y ahorita los chavos que están estudiando eso tienen la oportunidad de encontrar cosas. Pero eso es un riesgo. Pues chicos, chicas, muchas gracias por escucharnos, por estar viéndonos también a través de este programa CLEU Proyecta tu Voz. El día de hoy pues intentamos poner en el tablero la necesidad de que la criminología reflexione sobre lo que es, sobre lo que ha hecho, cómo es que se debe o se construye, no se debe, más bien cómo es que se construye una ciencia y los retos que nosotros como futura generación o como representantes de la criminología y de la psicología criminológica tenemos que llevar a cabo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias, profe, por acompañarme y hasta pronto. Radio CLEU, tu punto de encuentro. CLEU, proyecta tu voz, donde tu opinión a nosotros sí nos importa.